Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Le voy a hablar de un tema que no parece muy profético, ya que hemos estado viniendo con una línea profética, ¿verdad? Aunque el pastor Elías el domingo anterior que habló sobre el fluir profético de la alabanza, y yo estaba con los cinturones puestos y luego me habló de hacer tortillas, y entonces dije, no, tampoco suena muy profético. Yo tampoco sé echar bien las tortillas, pero bueno, vamos a hablar acerca del enojo. La vez anterior que yo estuve aquí compartiendo, recuerdo que toqué un versículo, creo que fue en Santiago, hoy lo voy a repetir en algún momento, donde decía que la ira de Dios no está de acuerdo con la justicia de Dios, o que es injusticia. Y a mí eso me quedó resonando interiormente. Y dije, ¿por qué está esto aquí en las Escrituras? Usted sabe que es muy importante hacer justicia. La palabra nos habla de hacer justicia, de cumplir toda justicia. ¿Y qué quiere decir cumplir toda justicia? Hacer aquello que nuestro Dios estableció que tiene que ser hecho. Cumplir las instrucciones y las directrices que están en la palabra del Señor, en la Biblia. Eso tiene que ver con hacer justicia, o sea, que la ira no está listada entre la justicia de Dios, sino todo lo contrario. El que se enoja, el que reacciona con ira, está practicando la injusticia, no la justicia. Pero comencé a meditar acerca del enojo y me acordé que cuando yo estaba pequeña, mi mamá decía que yo pasaba enojada toda la vida. Y digo, ¿cómo un niño puede pasar enojado? ¿Qué cosas pueden pasar en la mente y el corazón de un niño como para que estén enojados? Usted puede comprender que un adulto se enoje o que reaccione ante ciertas cosas. Pero medité, bueno, si un niño también puede estar enojado, tiene que haber una causa, tiene que haber una raíz. Yo me acuerdo que mi mamá me molestaban tanto que decían, mijita, ya se tomó su sopita de alacranes. ¿Qué es el enojo realmente? Enojo e ira viene siendo lo mismo. ¿Qué es el enojo? Bueno, es un fuerte disgusto que se produce en nuestro interior, que puede ser ocasionado por factores externos y aún por factores internos, pero que el enojo es una reacción de la naturaleza del hombre caído en nosotros. En otras palabras, la ira tiene que ver con la naturaleza carnal, no con la naturaleza espiritual. El hombre espiritual, el varón o la mujer nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que fluyen en el fruto del Espíritu, no deberían de mantenerse enojados. No digo que por un instante se puedan enojar, pero no mantenerse enojados. Entonces, pero algo que quiero que lo guardemos en el corazón es que una vida de enojo, porque está bien enojarse un instante, bueno, pero una vida de enojo, alguien que vive enojado todo el tiempo, es una persona egocéntrica que se enfoca en el yo y no en el Señor Jesucristo. Es decir, que si nosotros identificamos que pasamos enojados la mayor parte del tiempo, tenemos que analizarnos y examinarnos por qué estamos tan centrados en mí mismo, en mi persona, por qué reacciono así, por qué me enojo. Así es que cuando nos dejamos controlar por el enojo, realmente estamos pecando contra el Señor. Si nos damos cuenta que pasamos mucho tiempo enojados, estamos demostrando que somos controlados por el viejo hombre y no por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Bien. Vamos a ver cuáles serían
los sentimientos que hay detrás del enojo, porque yo creo que el enojo solo es como una reacción, como una máscara, como una manera de opacar lo que realmente está dentro. Entonces, ¿cuáles son aquellos sentimientos que están detrás del enojo? El primero que yo puedo identificar es la impotencia y la frustración. Estaba recordando, leí un libro que era un testimonio de un hombre de Dios. Y era un libro bastante sobre sanidad interior. Este hombre, un pastor, casado con una mujer de Dios, pero casi estuvo a punto de romper su matrimonio porque muy frecuentemente, sin que él pudiera controlarlo, se enojaba con su esposa por nada, le gritaba, la amenazaba y hasta llegó a golpearla. La esposa no entendía porque ella se había casado con un hombre de Dios que era un pastor. Los padres de su esposo eran pastores también y ella decidió acudir por ayuda porque no entendía. El hombre, un hombre de Dios, predicaba la palabra, era un hombre excelente, pero de pronto, sin que él pudiera controlarlo, entraba en ataques de ira, en ataques de enojo y se las desquitaba con la esposa. Porque tal vez ella no era culpable o responsable de las cosas por las cuales él le gritaba o él la maltrataba. Así es que se sometieron a un tiempo de consejería y por el Espíritu Santo, este hombre recordó cuando él era niño, su padre le pegaba a su madre y él vio esas escenas del papá pegándole a la mamá y dice que él era un niño tan pequeño que se frustraba porque él quería quizás agarrar algo, un palo, un bate, un cuchillo, para poder defender a su mamá de los ataques de su papá. Y que él hizo un voto interno siendo niño y dijo, pero cuando yo sea grande y yo pueda desquitármelo, yo voy a darle a mi papá o voy a castigar a mi papá. El tiempo pasó y este hombre que recibió el llamado de Dios, se convierte, es un pastor, pero aquel enojo que él tenía contra su padre y aún contra su madre por soportar los maltratos de su padre, él terminó desquitándoselas con su esposa. Y era algo que él no podía controlar, pero la frustración venía desde que él era niño. Normalmente las cosas que nosotros vivimos o la manera como reaccionamos hoy como adultos tienen su origen en la niñez. Y si nosotros no exponemos eso, podemos seguir siendo niños heridos en cuerpo de un adulto y nunca sanar. No importa que usted diga yo recibí al Señor Jesucristo, no importa que usted diga yo me congrego en tal lugar, yo estoy en la iglesia más espiritual, mis pastores son los mejores del mundo. Eso no cambia el hecho de que cada uno de nosotros necesita responder como un adulto hoy día y tratar que ese niño herido pueda ser sanado. Entonces la frustración, quizá hay frustraciones que nosotros tuvimos de niños, la impotencia, la incapacidad de poder resolver las cosas como hubiésemos querido cuando éramos niños, el no poder por la limitación de que éramos niños. Y normalmente son enojos contra nuestros padres y no que quizás los padres estén haciendo algo a propósito para provocar ese enojo o esa impotencia. Sencillamente la forma como el niño percibe las cosas no es necesariamente como las cosas son, pero si él las percibe de una determinada manera que quiere cambiarlas y por ser niño no puede cambiarlas, va a entrar en un nivel de frustración que eso le va a provocar un enojo. Y probablemente cada vez que se repita esa situación, el niño herido se va a enojar y va a mostrar enojo y no va a saber cómo conducirse. Así es que la impotencia, la frustración pueden ser el origen
de lo que nosotros vemos como un enojo o como una ira. ¿Sabe que yo he visto personas que cuando se preocupan lo que manifiestan es enojo? Pero usted necesita conocer bien la persona para discernir que realmente la persona no está enojada, solo es que está preocupada. ¿Sí lo ha visto alguna vez? Alguien que pareciera que está muy molesto, muy enojado, pero realmente lo que está es preocupado y no puede resolverlo. Está impotente, entonces se manifiesta como enojo. Número 2, la angustia. Alguien que está angustiado por algo que no puede resolver. La angustia es un deseo de poder hacer algo y sin embargo no poderlo hacer, no poderlo controlar. Y podría manifestarse como enojo. Número 3, el miedo. Alguien que tiene miedo, que tiene temor a realizar algo, puede reaccionar con enojo y las personas creen que está molesto por algo, pero realmente está molesto consigo mismo porque no se siente capaz de emprender algo o de hacer algo en lo cual tiene miedo de fracasar. Así que se necesita como discernir más allá, más adentro, para saber qué es lo que está detrás de esa carátula llamada enojo, la inseguridad. Cuando alguien se siente inseguro para tomar una decisión, inseguro acerca de algo que tiene que comprar, que tiene que decidir, que tiene que comenzar, y la inseguridad es tan fuerte que no puede decidir, entonces mejor se enoja. Entonces el enojo es como la caparazón para evitarse decidir, porque en realidad está viviendo en un ámbito de inseguridad. La decepción. Alguien que se siente decepcionado. ¿De qué nos decepcionamos? Normalmente de las acciones o actitudes de alguien a quien amamos. Uno se decepciona solo cuando tiene expectativas. Cuando yo tengo expectativas de alguien y ese alguien no actúa conforme a mis expectativas, me decepciono. Y es probable que la decepción se enmascare con enojo. Me enojo porque estoy decepcionado. Y las personas que están alrededor no saben cómo interpretar ese enojo. Y puede que le pregunten, ¿y por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Y la otra persona como que no sabe explicar por qué está así. Porque en su mente realmente no hay una razón para estar enojado, lo que está es decepcionado. El estrés, cuando alguien está sometido a mucho estrés, el estrés en la mañana, el estrés en la casa, el estrés en el trabajo, el estrés con los niños, el estrés en todo lo que está alrededor de su vida. Y una de las cosas que provoca el estrés es la incapacidad nuestra de controlar las cosas externas. Por eso es que reaccionamos con estrés. Y cuando ya el estrés llega al límite, entonces deja de reaccionar con estrés y comienza a reaccionar con enojo. Porque es algo que no puede manejar. Al no poder manejar el estrés, también se manifiesta la impotencia, la frustración y terminamos enojados. Y por último, yo puse la ansiedad. Hay personas ansiosas. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, es el deseo interno de poder hacer algo, resolver algo, enfrentar algo, pero hay gente que le da pánico, le da ansiedad, le dan ataques de ansiedad porque no pueden cambiar las circunstancias, sino pueden cambiar aún su actitud y su manera de reaccionar hacia algo. Y cuando no puedo cambiar o reaccionar correctamente hacia una situación, entro en ansiedad. Hay gente que la llevan al hospital, no puede respirar, se le trancó aquí la tráquea, no saben qué hacer, pero es extraño porque la oxigenación está normal, sus bronquios están normales, pero no puede respirar. Es un ataque de ansiedad. Se le sube la presión, pero no sabe qué es. Es ansiedad. Y la ansiedad, cuando es consecutiva o cuando permanece mucho tiempo o es muy frecuente, puede manifestarse como enojo.
Me enojo porque estoy ansioso y no puedo cambiar esta circunstancia. Y muchas veces esas circunstancias que no puedo cambiar y que me provocan ansiedad, tiene que ver con mi entorno más cercano. Casi nunca tiene que ver con cosas lejanas, casi siempre tiene que ver con los más cercanos. ¿Cómo se expresa el enojo? Hay diferentes maneras como usted puede expresar el enojo. Voy a decirle de las menores o de las más delicadas a las mayores. Número 1, el tono de la voz. Usted está platicando con alguien y de pronto usted dice algo que le provoca malestar e incomodidad al otro, y ya la manera como respondió, el tono de su voz es diferente al que tenía en la conversación previa. Y probablemente la otra persona, el interlocutor, va a reaccionar. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te enojaste? Y le va a decir el que esté enojado: nada, estoy bien, no me pasa nada. Usted reconoce el tono de la voz cuando alguien está enojado. Y alguien, aunque, por ejemplo, busque las palabras dulces para dirigirse al niño o al empleado, a la persona que está bajo su autoridad, por mucho que las palabras sean dulces, si el tono de la voz no lo es, se da cuenta que está enojado. ¿Verdad que sí? Mi amor, te dije que... Mejor no me hubiera dicho mi amor. Cariño, ¿en qué quedamos? Mi cielo, dicen por ahí. O sea, no es las palabras, es el tono de la voz. El tono de la voz refleja el enojo de las personas. Número 2, los gestos faciales. Usted ha visto personas que siempre tienen fruncido el ceño. Tienen aquí las 3 marcas, espero que no se me miren las mías. El ceño fruncido tiene que ver con estar enojado. Hay gestos en la cara. Y el chupar de dientes también, ¿verdad? ¿Y vos qué te creíste? Los gestos en la cara denotan enojo. Y bueno, eso es de los menos. Luego el lenguaje corporal. Usted ve a la distancia 2 personas que están conversando. Usted se da cuenta si uno de ellos está enojado, ¿sí o no? Aunque usted no esté leyendo los labios, aunque usted no esté escuchando lo que le dicen, ¿verdad? Pero el manoteo. Usted de lejos, con el lenguaje corporal, se puede dar cuenta que la persona está enojada. ¿Verdad que sí? Y después de eso vienen las más evidentes, que es la expresión verbal, las palabras que digo. Y muchas veces cuando uno está enojado, dice palabras que después se arrepiente de haberlas dicho. A veces dice groserías, dice cosas pesadas que después, ay, ¿qué hice? Y cuesta arrepentirse después de que en un momento de enojo ha dicho palabras que expresan el enojo. Y claro, como último viene la agresión física. Cuando ya viene el golpe, esto lo vemos con más frecuencia en la relación de los padres a los hijos. Padres que aún no han sido o no hemos sido sometidos al Espíritu Santo y todavía no estamos fluyendo en todo el fruto del Espíritu. Llega un momento que el niño, la niña, los niños nos sacaron de quicio y la reacción es como inmediata, como automática, y a ver de dónde lo pesco, del pelo, de la oreja, si no me quito la chancleta y se la tiro. Son agresiones físicas y tal vez dura un momento, pero ese enojo el niño lo percibe. Ahora póngase a pensar usted, si su madre acaso por casualidad pasó enojos y frustración durante el embarazo mientras usted estaba en el vientre de su madre, ¿cómo va a salir ese bebé?
Usted sabe que las cosas espirituales se transmiten a través de la barrera placentaria. Usted sabe que el espíritu de un bebé no tiene edad y que percibe las cosas del medio ambiente. De igual manera que el niño percibe cuando los padres le cantan y adoran a Dios, también el niño percibe cuando los padres discuten, se enojan y se gritan. Y entonces el espíritu de ese bebé va a reaccionar a lo que recibió durante el embarazo. Por eso hay bebés que usted ve que desde que nacen vienen enojados. No sé si ha visto alguna vez, yo he visto varios niños que vienen enojados, nunca ríen, siempre tienen una cara como de frustración y hay que ministrarles mucho y hay que ministrarles de parte del Señor para que eso pueda cambiar. Espero que usted no haya sido uno de ellos y si acaso lo es, que hoy pueda ser libre de ese espíritu de enojo que le alcanzó, ¿verdad? Todo enojo está acompañado de cambios biológicos, pero también de cambios psicológicos. Es decir, mentalmente te afecta, pero también afecta a tu cuerpo. Cuando uno se enoja, aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, el ritmo de los latidos del corazón aumenta su frecuencia. Pero no solo eso, los niveles de adrenalina y de noradrenalina, que son neurotransmisores, aumenta. Es decir, que las personas muy enojadas, pues es propenso a problemas cardíacos por esas alteraciones, ¿verdad? Ahora, el enojo puede afectarnos socialmente, psicológicamente, afecta nuestras relaciones en el entorno familiar, pero también en el entorno laboral. Hay quienes dicen, fulano de tal, excelente empleado. Wow, es lo máximo, es que todo lo hace. Lástima que están enojados. Tiene malas relaciones con la gente. O si no dicen, para decirlo más fancy, es de mecha corta. O sea, la mechita así no le dura mucho, se enciende rápido. Y aunque tenga un montón de virtudes, pero nos afecta socialmente, nos afecta en la relación con las demás personas. El enojo es algo que nadie quiere estar alrededor de alguien enojado. Estábamos en unas entrevistas en la televisión y me dice la pastora Lady, vamos a ir al canal tal y la va a entrevistar fulano de tal, pero dicen que ese hombre es bien enojado. Ya yo iba predispuesta, pero ¿cuál era mi predisposición? Le voy a salir lo más melosa posible, porque me han dicho que es bien enojado. Mire, al hombre nunca lo había enojado. Pero cuando nos lo presentaron, él me dio la mano y me apretó fuerte como quien dice, yo aquí soy quien mando, pero entonces yo lo quedé viendo con el ojo azul y internamente dije, te sometes en el nombre de Jesús. Mire, el hombre tranquilo, tal fue que al día siguiente quiso ir voluntariamente a hacer otra entrevista. Yo lo vi que el hombre era mansito, no sé qué experiencia había tenido antes, pero sabe que aun cuando el enojo es algo espiritual, uno lo puede someter. Uno lo puede someter en el nombre de Jesús. Así es que, mis amados, el enojo siempre afecta nuestras relaciones. Quiero que veamos Salmos 37, versos 7 al 9. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. En otras palabras, no te enojes, no te enfades, no te molestes por el malo que está prosperando. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esto a mí me hace recordar una situación que experimenté hace muchos años cuando tenía una farmacia.
Recuerdo que había un producto en particular que se había escaseado en todo Honduras. No había ese producto farmacéutico y era un producto muy buscado, de mucha demanda. Y entonces recuerdo que llegó un hombre a ofrecerme que quería venderme ese producto. Y por cierto, a un precio bien bajo. Y yo me pregunté, ¿de dónde traen este producto? Me lo pregunté, no le pregunté a él. Agarré el frasco, quise ver por todos lados, porque solo había dos opciones. O era contrabando de otro país, que no había pasado por el control, ¿verdad?, de comercio interior, o era robado. Yo no lo quise comprar porque él no pudo verificar o no me pudo hacer constar la procedencia del producto. Y le dije, no, muchas gracias, si usted no me puede dar factura legal, yo no puedo comprarlo. Y bueno, la persona se fue como molesta y me dijo, allá usted, pero fíjese que si usted me lo compra va a ser la única persona aquí en el norte que va a vender ese producto y lo va a poder vender más caro. Y le dije, no, muchas gracias. Gracias al Señor, yo ya estaba en Cristo y creo que aunque no hubiera estado en Cristo, no lo hubiera hecho porque son principios que los padres le inculcan a uno. Cuando el hombre se fue, yo me di cuenta que era un producto robado del Seguro Social. El Seguro Social sí tenía una dotación de ese producto, alguien lo robó, lo sustrajo y lo andaban vendiendo. Y bueno, la siguiente farmacia a la cual él fue, sí se lo compró. Y no era nada fácil que después la gente viniera a buscar el producto y yo le decía, no hay. Y me decía, ¿cómo la otra farmacia sí tiene y usted no tiene? Es que está agotado. No es cierto, porque aquello sí tiene. ¿Qué le dan ganas a usted en lo natural? De decirle, yo no lo tengo porque el que aquel tiene es robado. No podía hacer eso. Y ese salmo a mí me trajo tanta tranquilidad y tanta liberación en ese momento, porque dice que no te enfades, no te molestes, no te incomodes por el que está prosperando de una mala manera, porque el Señor a la larga es el que va a hacer justicia. Entonces muchas veces uno tiene que pasar por ciertas situaciones que no son agradables y lo que te dé ganas de enojarte, pero no te enojes, porque para eso está esta escritura. Vendrá el día en que el Señor haga justicia y Él revelará cómo son las cosas. Entonces dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová son los que heredarán la tierra. Así es que tenemos que estar tranquilos y que esto no sea una causa de enojo o de malestar. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse o en enojarse, si quiere ponerlo, que el fuerte. Y fíjese, y el que se enseñorea de su espíritu, usted puede decir de su propio alma, de su propia persona, que el que toma una ciudad. ¿Sabe qué quiere decir esto? Dominio propio, autocontrol. Está hablando de que el que tarda en enojarse es mejor que el que pretende ser fuerte. Y que es mejor tener dominio propio y control de nuestra propia vida que conquistar toda una ciudad. Qué tremendo cómo el Señor pone aquí la comparación. Esta palabra a mí me dio la revelación para escribir el libro Tomemos la Tierra. Yo se lo recomiendo. Tomemos la Tierra es un libro supuestamente de guerra espiritual y de conquista, pero a la larga lo que le indica y a lo que se refiere es que tomemos esta tierra antes que tomar posesión de la tierra donde Dios nos posicionó. Entonces, amados, la escritura es más que clara respecto a la importancia de no enojarnos o de no airarnos. Pero cuando nosotros leemos lo que Jesús dijo en Mateo 5, ya lo vamos a leer del 21 al 24, uno dice, pero qué tremendo, qué exigente el Señor, nos puso la vara más abajo, el estándar está muy fuerte.
Pero ni modo, así es el nuevo pacto. ¿Sabe por qué? Porque en el nuevo pacto el Señor nos dio a nosotros la capacidad para recibir la revelación de sus leyes, que las puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que entonces si el Señor mismo escribió sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón y nos dio la capacidad para vivir conforme a ellas, quiere decir que sí se puede. Porque ya no vivimos en el antiguo pacto, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia del Señor, donde tenemos la habilidad que Cristo tuvo para vivir como Él. Mire Mateo 5:21, aquí está el Señor Jesús enseñando, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, en el antiguo pacto, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, quiero que por favor juntos digamos el verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Qué terrible esa palabra, hermanos. Fatuo es tonto, simple, no sirve, inservible. O sea, mi hermano, cuando la Biblia me habla de mi hermano, está reconociendo que Cristo vive dentro de mi hermano. O sea que lo que yo le estoy diciendo a mi hermano, se lo estoy diciendo a Cristo. Es como que yo le dijera al Señor: no sirves para nada. Es mi hermano. Tiene a Cristo en su corazón. Todos estamos en un proceso. Todos estamos siendo transformados, pero yo no puedo decirle a mi hermano lo que a mí se me ocurre decirle de acuerdo a mi estándar, porque Cristo ve la obra terminada. Cristo no ve que el hermano es un inservible bueno para nada, o un incompetente, o un incapaz. Jamás. El Señor mira toda la capacidad que tiene porque tiene a Cristo dentro de sí. O sea, yo no tengo la libertad, ni puedo ni debo enojarme con ninguno de mis hermanos, hijos de Dios. No tengo derecho, si es que soy creyente, si es que soy cristiano, si es que amo al Señor. No tengo por qué enojarme con ninguno. Aunque haga algo que a mí me parecería insoportable e intolerante, no debo enojarme. Yo le estoy hablando esto con autoridad, porque cuando vine al Señor yo era una persona sumamente exigente e intolerante. El Señor me ha ido enseñando su misericordia. Mi hijo me dice: ya se te pasó la mano de misericordia. Te agarraron cansada, pero creo que ha sido Dios trabajando conmigo. Mis exigencias no son las de antes. Mis expectativas no son las de antes. Dios me ha enseñado que si a alguien le falta algo en un área, a mí me falta un montón en otras. Que todos estamos siendo formados y procesados. Y por tanto no tengo derecho a enojarme contra mi hermano. Pero lo que sigue después es más fuerte, porque yo creo que ninguno de nosotros vive esta palabra de verdad. Porque dice verso 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no dice allí recuerdas que tienes algo contra tu hermano, allí recuerdas que el otro tiene algo contra mí, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En otras palabras, mi ofrenda
por muy jugosa que sea, por muy grande que sea, por muchos ceros que tenga el cheque de la ofrenda, si hay un hermano que tiene algo contra mí, la ofrenda no es recibida por el Señor. Por eso es que tengo que ir y ponerme a cuentas con mi hermano y después presentar la ofrenda para que sea aceptable. Es como la ofrenda de Caín, no fue aceptada por el Señor. Y era algo bueno lo que ofrecía. Pero había un problema con su hermano. Entonces no es si yo tengo algo contra alguien, es que alguien tenga algo contra mí. Tengo que ponerme a cuenta. En la congregación de los santos no puede existir, hermanos, que alguien tenga algo contra el otro. Porque, de acuerdo a la Escritura, es homicidio. Qué sencillo, ¿verdad? Y qué fuerte. Qué tremendo si es que queremos vivir de acuerdo a la gracia del Señor y de acuerdo a la instrucción del Señor. La vida en Cristo no es fácil, pero tampoco es que es difícil si lo tenemos a Él. Cantamos, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, nos emocionamos y nos elevamos. Pero cuando bajamos de la nube, ay, no tengo esto, te tengo a ti, lo tengo todo. Lo hemos declarado, lo hemos cantado, bien emocionados, bien motivados, vivámoslo. En verdad, si lo tengo a Él, lo tengo todo. La capacidad para perdonar, la capacidad para no enojarme, la capacidad para fluir en el fruto del Espíritu, la capacidad para ponerme a cuenta con mi hermano, la capacidad para vivir sin enojarme. Qué tremendo. ¿Sabe? Yo vine al Señor y era una persona enojada, amargada, porque la amargura es un enojo prolongado. La persona amargada es que una vez se enojó y quedó enojada para siempre. Está amargada por todo. Mire, es que los amargados, amados, les apesta la vida. No los calienta ni el sol. Palos si boga, palos si no boga. No, usted no sabe cómo quedar bien con ellos. Bueno, así era yo. Vivía amargada por todo. Y uno hoy día, mire, desde que se inventó la sanidad interior, y perdón por los que ministran sanidad interior, no es que no creo en ella, pero desde que se inventó, todos tenemos excusas para enojarnos, para estar amargados, para echarle la culpa a los padres. Es que mis papás me rechazaron, es que la herida de rechazo, es que tenemos un montón de nombres que yo no veo que jamás Jesús mencionó. Sinceramente. Tienes al Señor en tu espíritu, déjalo fluir a tu alma y deja que eso sane tu corazón. Toma decisiones y sé responsable. No puede ser que un hombre de 40, 50, 60 años todavía se esté excusando en que los padres lo rechazaron, que el padre no quería que naciera, que la madre lo quiso abortar, para estar enojado o amargado. No hay excusas. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. Él es capaz de sanar todas las cosas. Con Él somos nuevas criaturas y tomamos la decisión de perdonar. Yo recuerdo cuando vine al Señor y el Señor me reveló su paternidad. Lo primeritito que hice fue llamar a mi papá, llamar a mi mamá, pedirles perdón, perdonarlos. Ellos ni sabían de qué yo les estaba hablando, pero yo les dije, perdónenme porque yo he pensado mal de ustedes, porque esto y esto y esto, al padre de mis hijos, etcétera. Pedí perdón a todos aquellos que yo les echaba la culpa por mi amargura. Y me di cuenta que la única responsable del enojo y la amargura era yo misma. Sí, también te pedí perdón. Y también te perdoné. O sea, mis amados, no culpemos a otros de nuestras acciones o de nuestra falta de responsabilidad. El permanecer enojado después de hoy
se convierte en pecado porque estamos hablando que tenemos que renunciar. Fíjese que la mayoría de los varones o mujeres que tienen problemas en el matrimonio, que no pueden cohabitar con su cónyuge, que tienen pleitos constantes o hay infidelidades, etcétera, etcétera, es porque tuvieron problemas en su niñez y no las resolvieron. Pero si tiene a Cristo, tiene la capacidad para resolver todas las cosas de la niñez, de la infancia, de la adolescencia y de ahora. No hay excusa para permanecer viviendo como el hombre viejo, con la vieja naturaleza. Veamos Efesios 4, 25 al 27. Esto lo vimos la vez anterior y es muy sencillo, pero muy práctico. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es estar en un cuerpo, somos miembros unos de otros, permanecemos y pertenecemos a un solo cuerpo. Airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no permitan que llegue la noche y sigan enojados. Ni deis lugar al diablo. Eso quiere decir que cuando nosotros permitimos que el enojo siga a través de la noche y nos levantamos todavía enojados, le estamos dando lugar al diablo. Pero si nosotros no permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y nos ponemos a cuentas con la persona, sobre todo si es el esposo, ¿verdad? Le estamos cerrando la puerta al enemigo. El permanecer enojados le da lugar al diablo. ¿Está conmigo? Ok, entonces si usted estaba enojado, desenójese lo antes posible, por favor, para que no le esté dando lugar al diablo. ¿Sabe que yo he visto que hay gente que tiene conflictos internos, comete sus cosas y después se hacen los enojados para que el cónyuge se sienta culpable? ¿Y qué te hice? ¿Y qué fue lo que pasó? Y se hacen los muy enojados. O sea que también es una máscara. Mire, desenójese. Hay un dicho que dice: el que se enoja pierde. Yo creo que es cierto. Pero fíjese que el Señor también les recomienda a los padres tratar a los hijos de una manera tal que no los provoquen a enojarse. Efesios 6, del 1 al 4. La Biblia es nuestra mejor guía de cómo tratar a nuestros hijos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que todos los que están aquí, menores de edad, jóvenes, chicos, esto es para ustedes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Estos son los consejos para los hijos. Pero miren lo que le dice el Señor a los padres. Y vosotros, padres, ¿quiénes son padres aquí? Padres de familia, la mayoría. Y vosotros, padres, fíjese bien y léalo bien, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos, cuando usted ve el original, tiene que ver, no provoquéis a rebelión a vuestros hijos. Hay actitudes de nosotros como padres o castigos que les ponemos a los hijos que lo que hace es provocar rebelión. Entonces, hay una palabra también para los padres. Dice que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no es castigo, es poner lineamientos sobre los cuales ellos tienen que vivir, es amonestarlos de acuerdo a la ley de Dios. O sea que nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos reaccionen o no con enojo o con ira. Que me perdonen los maestros si alguna vez incurrieron en esto. Aquí no ocurre,
Pero yo conocí maestros que usaban la regla para pegarle a los estudiantes. Y maestros que ponían a los niños hincados en maicillo, ¿verdad? ¿A quién le tocó estar hincado en maicillo alguna vez? Hermano Humberto, allá hay otro. Hermana Blanquita, ¿ves? No es algo lejano. O les ponían viendo a la pared, a la esquina, que no vean a los demás niños, que vean a la pared. No sé en qué edifica eso. ¿Cómo puede ayudar? Eso provoca rebelión en los niños. O sea, no solo es a nivel de los padres, también sistemas educativos que hacen que el niño desarrolle rebeldía contra las autoridades educativas. Y quizás son cosas que después los marcan. Entonces, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y la última escritura, que creo que es la que había leído la vez anterior, Santiago 1, voy a leer desde el 16 hasta el 21, porque entiendo que el 16 al 18 pone una base para lo demás. Dice: amados hermanos míos, no erréis, o sea, no entren en error. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, para que seamos de los primeros nacidos de nuevo. Verso 19. Por esto, ¿qué quiere decir? Por esto, ¿cuál? Por lo anterior, del 16 al 18. Porque Él nos hizo nacer de su voluntad. Porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y si somos hijos, somos sus criaturas, entonces debemos de tener su misma naturaleza. Y dice: por esto, por lo anterior, mis amados hermanos, todo hombre nacido de nuevo, esto es para todos nosotros, sea pronto para oír. ¿Cuántos somos prontos para oír? Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo le insto a que usted revise y medite el verso 21. Nos están dando una instrucción en el verso 19 y 20. Pero dice: por lo cual, es decir, que lo anterior es una premisa. Hay que desechar la inmundicia, hay que desechar la malicia y recibir, dice, con mansedumbre. Hay que ser manso y humilde para recibir la palabra de Dios, la palabra implantada. Dice que esa es la palabra que puede sanar nuestras almas. O sea, mis amados, el deseo de Dios es que nosotros cumplamos toda justicia. El enojarnos, el airarnos, nos hace no cumplir toda justicia y vivir en injusticia. Si usted recibe la palabra y cree que en alguna medida fue para usted, póngase en pie, por favor. Y yo estoy aquí de pie igualmente con usted. Vamos a orarle al Señor, porque entendemos la seriedad de esa palabra, ¿verdad? Aunque es algo por la cual hemos pasado. Y a lo mejor alguno de ustedes, vive en un enojo que no entiende el porqué. Y a lo mejor hoy entendió que su enojo era con su papá, por la manera como le trató. A lo mejor usted hoy entiende que su enojo era con su mamá, por haber soportado a su papá. O que su enojo era con aquel maestro, aquella maestra que le maltrató. Vamos a comenzar por perdonar. A lo mejor nuestros padres fueron muy estrictos. ¿Hay alguien que tuvo padres muy estrictos aquí?
Y el tener padres muy estrictos nos hizo desarrollar un enojo porque nos sentíamos incapaces de cumplir sus expectativas. Y sentíamos que nunca podíamos alcanzar lo que ellos esperaban de nosotros. Y aunque hiciéramos lo mejor posible, nunca era suficiente para su expectativa. Y eso nos ha hecho pensar quizá que Dios demanda de nosotros más de lo que realmente demanda. Entonces vamos a perdonar a papá, a mamá, a las personas en autoridad que exigieron mucho de nosotros y sentimos que los defraudábamos y no podíamos cumplir. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Te damos gracias, Señor, porque tu deseo es limpiarnos, es purificarnos. Tu deseo es que podamos ser libres del enojo, de la ira. Tu deseo es que no vivamos más en frustración, en impotencia, en angustia, en ansiedad. Queremos renunciar a ello en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, queremos perdonar a papá, a mamá. Queremos perdonar en esta hora aquellas autoridades que estuvieron sobre nosotros y nos exigieron más allá de lo que podíamos dar. Señor, pero hoy reconocemos que somos hechos a tu imagen y semejanza, que toda capacidad proviene de ti. Hoy nos llenamos de ti, de tu gracia, Señor. Nos llenamos de ti, de tu capacidad. Y creemos, Señor, que podemos vivir en paz, en tranquilidad y dejar de vivir en enojo. Gracias en el nombre de Jesús.